Bienvenidos y bienvenidas a Pequeñas Grandes Conversaciones, el podcast donde hablaremos sobre salud, desarrollo, crianza y bienestar, desde una mirada profesional, respetuosa y cercana. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Pequeñas Grandes Conversaciones. Hoy queremos hablar sobre un tema que nos toca a todos, tanto como en la escuela como en casa. Las emociones de los más pequeños, el acompañamiento familiar y cómo se vive la inclusión escolar en Chile. Exactamente, porque cuando un niño se enoja, llora o a veces puede entrar en aislamiento, se encierra, ¿cierto? Se va. Mi hija, todos saben que yo hablo todos los días de mi hija, se pega portazos, se encierra en su pieza. Muchas veces los adultos no sabemos qué hacer cuando pasan esas crisis, o pensamos que es parte de la edad, pues cierto, si es chica, tiene un berrinche, las crisis de los 5. Claro, hay una crisis de comportamiento que te hablan cuando uno es papá, te va diciendo, oye, te van diciendo que viene una crisis de lactancia, qué sé yo, la crisis de ausencia, y probablemente vamos a entrar en más detalles. Uh-huh. Pero detrás de esas conductas hay emociones profundas que muchas veces necesitan ser comprendidas y acompañadas, y para eso estamos acá. Así es. Bueno, y para conversar esto, hoy día nos acompaña la psicóloga Geraldine, con experiencia en el acompañamiento emocional infantil y programas de convivencia escolar. Así es. Bienvenida. Gracias. Bueno, para empezar, ¿cómo te presentarías? Más allá de la psicóloga del colegio, como dicen por ahí. La tía del pie. La tía. Claro. Bueno, obviamente uno es psicólogo, pero bueno, dentro del área de que puede estar ahí en temas de convivencia y cosas así, más allá de la psicología, bueno, también uno es como un educador a nivel emocional. A veces es como un área que igual también a veces está un poquito apartada de este contexto, pero bueno, así yo creo que a grandes rasgos podría como un poquito definir lo que es el área como la psicología educacional. Súper. ¿Y quién está detrás de esta psicóloga? ¿Quién es Geraldine? Eso. Bueno, si es por eso. Bueno, trabajo en hartas áreas, en infantil, adulto, pero bueno, yendo como más hacia lo que yo soy. Bueno, tengo la enfermería, soy mamá, cumplo altos roles también, así que, y bueno, y más allá de eso es como mi vida en general. Mamá perruna. Mamá perruna. También. Sí, me encantan los animales, me gusta mucho, por ejemplo, el tema de la naturaleza, incluso, por ejemplo, en contextos también de los chiquillos como el área educacional, también trataba de enfatizar un poco el tema de la conexión con los animales, el tema de la empatía. Yo creo que eso es como un conjunto de cosas que uno va tomando como línea. Súper. Vale, agregar, bueno, Geraldine, amiga mía personal, es mi otro yo. Cuando salimos a andar en bici, por ejemplo, yo soy como la amiga Terrenator. Ella es la que saca las fotos. Claro, y ella va atrás sacándome las fotos así como, espérame. Te deja tirar, más encima. Se va rápido. No, jamás me deja tirar, pero sí me hace sufrir. Ya, aplica máximo esfuerzo. Porque ella es la Terrenator, yo no. Te da con hiperactividad. Sí. Claro. Y la paz mental. Claro. Así como, justo el yin y el yang. Yo soy como, amiga, está un poquito alto. Amiga, bájate de ahí. Amiga, bájate de ahí, es peligroso. Es como me acordé del video del tarro, el niño que comentaba y el otro que se tiraba. Tal cual. Claro, exactamente algo parecido. De hecho, tenemos un video Ella así. es el tarro, yo soy la que graba. Claro, tenemos un video donde me estás grabando y es como, ahí viene, se va a caer. Muy bien. Oye, volvamos de nuevo, como siempre, que nos desviamos de los temas. Queremos conocerte también, cómo llegaste a estudiar a la psicología, qué te motivó a dedicarte a trabajar en el área infantil, o si es que hubo algo en tu vida que te hizo el clic para poder estudiar psicología. Bueno, yendo de principio a principio, yo creo que no es como mito saber que en parte todos los psicólogos llegan a la carrera yo creo que no todos, pero en gran parte por motivaciones personales.
Ya. Cosas de experiencia personal, ya sea con él, con un familiar, o sea, como que llegan en el fondo buscando quizás ciertas respuestas que no, a lo largo de su vida no se fueron encontrando. Vale. Por ejemplo, el primer día de la U, yo me acuerdo que él fue como, ¿por qué llegaste a esta carrera? Por problemas familiares, por cosas que no entendían, y uno ahí se va como introduciendo en el tema de la psicología. Ahora, por ejemplo, yo creo que en el tema de infantil, lo mío igual fue como más circunstancial. Nunca al principio me propuse como, oh, yo quiero trabajar en el infantil. Yo empecé al principio como con adultos. Ya. Y por cosas de la vida entré sí a un colegio a trabajar. Pero para mi grata sorpresa, es un área que igual también, a medida que la fui conociendo, me permitió también ir conociendo el tema de la infancia, o al menos quizás las principales problemáticas que había. Uno igual se iba involucrando también con estos seres pequeñitos que al principio es como, chuta, son súper ruidosos, pero a lo largo que uno va también entrando, uno va también como encariñándose con esta área. Quizás al principio no era tan directo el propósito, pero después uno se va como reencantando igual. De forma, de mi parte al menos se fue dando como más paulatinamente, pero al final sí, me encantó. ¿Y atiende adultos también o te decepcionaron como a mí? Me decepcionaron. No, es que por ejemplo en el área de la kinesiología el adulto en general es más porfiado. Sí. Espera que tú le soluciones todo sin hacer ningún esfuerzo. Sí. ¿Cachai? Sí. Tú puedes dejar ejercicios y tú preguntas después, ¿lo hizo? Nah, es que venía para acá, entonces ¿para qué lo iba a hacer? O sea, está sí, bien, ¿cachai? Entiendo, pero a mí eso me terminó, entre comillas, aburriendo un poco de los adultos, y ahora yo solo veo casi puros niños. O sea, igual veo adultos, pero... Claro. De hecho, ahora a propósito que me lo mencionas, yo creo que una de las cosas que me gustó mucho del área como más infantil es precisamente como eso, que por ejemplo de repente los niños son más simples y son mucho más flexibles a tus, no sé, a tus como instrucciones, tus orientaciones. Sí. Cuando tú, de hecho, a un niño tú le das como cariño, respeto y todo, hoy de verdad que después terminan como súper... Sí. Involucrándose contigo. Y claro, como respecto como el tema más de adultos, a veces la gente tiene resistencias más fuertes como al cambio. Ahora igual uno de la psicología lo entiende como parte del proceso de sanación, por decirlo en un término simple, que la gente ponga resistencia como estos mecanismos de defensa en el fondo, como acceder al cambio. O sea, ha sido muy drástico también, muy drástico en mi decepción de los adultos con respecto a debería ir yo a terapia entonces. ¿Qué sabes tú? A ver, cuéntanos, Marco. Salió bono. Aprovechemos esta instancia. Te vamos a derivar a sesión. ¿Tiene hora hoy? Marco, no te preocupes. Después de grabar nos podemos quedar. Podemos conversar. Vale. Una terapia grupal podemos hacer. Bueno, es que finalmente el tema de la psicología en adultos, esas variables, por ejemplo, como la resistencia, el tema de ponerse incluso rígido, desviar temas donde uno está viendo que hay algo ahí, uno los trata, la idea no es confrontarlos, pero sí de entender ya. Si hay una resistencia también, hay una funcionalidad detrás de la resistencia a acceder al cambio. Pero bueno, uno quizás como más comprometido en el área de psicología le toma esa mirada. Y los niños no, porque no tienen tanta esa resistencia. Y tienen menos prejuicio también los niños, como que y te hacen mucho caso al final, eso es lo que de los niños. Esa como que las terapias fluyen muy bien. Sí, son súper obedientes. Justo iba mi pregunta un poco a lo que tú estabas comentando, porque claro, los chicos quizás están viviendo situaciones recién, quizás el trabajo va muy guiado a situaciones, estoy hablando como en un contexto que nosotros esperamos, a lo mejor regulación emocional, tolerancia a la frustración, pero el adulto en sí trae una mochilita ahí como con muchos traumas o secuelas de algunas situaciones, lo que hace también que sea como más difícil el proceso. Sí, porque por ejemplo, claro, en el tema de los niños, ellos recién, yo siempre explico, soy súper metafórica yo para mis terapias,
Yo siempre trato de ser muy visual para que ellos vayan orientándose en eso. Y, por ejemplo, los niños, como están en etapa de desarrollo, todo el tema de regulación emocional recién lo están como construyendo, o recién están formando como estas dinámicas, cómo ir canalizando, no sé, el tema de la ira, el enojo, la tristeza. Entonces, como esta especie de caminos todavía no están como definidos. Y claro, en el tema, por ejemplo, de los adultos, la comparación es que estos caminos ya están como hechos, están confirmados y están como ya reprogramados. Y incluso en la mayoría de los casos yo creo que es como uno actúa de forma automática. De hecho, me incluyo en eso porque obviamente es un proceso como que uno tiene que estar como repasando. Esto ya lo hago como automático, quizás falta un cambio. Pero en general, por eso es tan un poco más difícil como reparar en esos caminos y redireccionarlos, porque en el fondo ya llega un proceso que es como automático. Sí. Bueno, nosotros lo hemos dicho en varios capítulos que... ¿Qué cosa? ¿Cuál de todas las cosas que hemos dicho? Que claro, o sea, de pronto cuando tú ves un niño que se desborda emocionalmente, tú decís, hay que entenderlo al final. Hay adultos que no logran manejar las emociones. No esperes que un niño que está recién conociendo esas emociones las domine al final. Así es. Y claro, eso. Hemos visto acciones violentas en la calle, la gente, los videos de los que se agarran por autos porque uno se metió antes que los otros. Ayer, de hecho, subió una noticia muy lamentable. Hoy día 17 estamos grabando. De una riña que hubo de unos menores de edad fuera de un colegio. Sí. En Viña, sí lo vi. Sí, tuvo como consecuencia la muerte riña, de uno de ellos. ¿O fue...? No sé el contexto, pero asalto ahí, parece. Netamente quiero ir a eso, o sea, al nivel de agresividad que hay ahora, o sea, la falta de consecuencia harto también detrás. La verdad es que es harto. Como que igual llega a asustar. Como que son niños, o sea, uno dice, ¿qué esperamos de este niño cuando sea adulto? Que quizás va a tener más potencia como el tema de la conducta. Sí, pero no deben haber vacíos atrás. Pues, claro, no sé cuándo fue. Ustedes saben que yo digo un día atrás y pudo haber sido hace un año. Pero fue ayer. Fue ayer, quizás, no sé. Pero alguien decía... Conocemos eso. Extraño, o sea, súper raro lo que dijo, pero fue como extraño la delincuencia de antes. Que antes, onda, como te pedían permiso para saltarte antes. Prácticamente, claro, como que el lanza de antes era como ya entrega las cosas, lo más, andaba quizás con un portapluma, con un cuchillo, pero no lo usaba. En cambio ahora ni siquiera es como pasan las cosas, sino que ya... ¿Cuánto calzáis? Era como el clásico... Quítate el o sea, las zapatillas. Sí, a mí me asaltaron una vez en Caleta Portales. En época de universidad, 20 años atrás, al menos, venía saliendo de estudiar por una prueba y en la mochila básicamente tenía solo los apuntes, lápices, qué sé yo. Mi esperanza. La esperanza de pasar el ramo, cosa que no sucedió. Cosa que no ocurrió. Y lo único que lamento de ese asalto es que tenía unos lentes muy bacanes. En ese tiempo yo no usaba tanto anteojos tan grandes como ahora. Pero ¿sabéis qué? Me pegaron, po. Estoy hablando de 20 años atrás. Y desde ahí para acá, a mí nunca me ha pasado absolutamente nada. Entonces, a lo mejor mi percepción de la violencia en la calle es distinta a otras personas, po. Porque al final, los miedos, ¿cachai? Tienen que ver con la experiencia. Ahí tú me puedes corregir. Entonces, para mí, andar en la calle en la noche, para mí no es... O sea, es tranquilo igual, pues, en el sector donde vivo, además en Quilpué, que en el centro mismo casi, no pasa nunca nada, ¿cachai? Entonces mi percepción de la violencia y de la delincuencia puede ser muy distinta al del resto de la gente que vive en un barrio en donde tiran petardos avisando que llegó la merca todos los días, ¿cachai? Disney, amigo, Disney. Perdón, Disney, es que vivimos en Disney. Claro, yo igual estoy como a un cerro de Belloto Sur, ¿cachai? Está el cerro del hospital, entonces yo de pronto veo la montaña y digo, oh, mira, Universal. ¡Qué lindo! Le ponen la música de fondo. Claro. ¿Qué barrio más bacán, digo. No, pero ¿cachai? Cosa más novedosa. Igual
puede ser que la percepción de la violencia es muy distinta en alguien Sí. que viva, ¿cachai? No sé, por La Pintana, en La Legua, en Santiago, qué sé yo, o alguien que viva como en el barrio que vivo yo, que es muy distinto, pues yo es muy piola. Ujú. Ahora lo que yo sí creo es que las noticias igual son como muy violentas. De repente igual, ¿Y eso Me influye pongo a- quizá en el comportamiento? yo creo que sí, po. Yo creo que sí, porque finalmente también si tú estás recibiendo constantemente ese material de violencia y que va creciendo y que va creciendo, obviamente la gente empieza como con un grado de estrés, como sentirse como que No su quiere salir a la seguridad calle. no quiere salir, Ujú. o personas que quizás ya tenían como una tendencia, no sé, a desarrollar quizás agorafobia, miran un ratito la tele y es como, chuta, mejor no salgo porque al final Claro. me puede pasar algo. Entonces al final yo creo que igual termina como un poco contaminado quizás. Ahora no quiere decir que sí, pues, o sea, hay barrios que son mucho más jodidos que otros y es una realidad. Ujú. Pero uno anda como con la sensación, Anda ahí muy reactivo. como rara. Con mi abuela y nosotros tenemos como la talla, por decirlo así, que en la mañana es como ya, sentémonos a tomar desayuno y prendemos las noticias. Pero es como un zapping, así, Ah, ¿cachai? sí. Porque yo al final me voy Sí. al canal donde muestran los viajes, la naturaleza, comida, La Pachamama. la Pachamama, otras cosas. Pero es como con mi abuela y decimos, ya, a ver, ¿cuántos murieron anoche? ¿Cuántos asaltos hay? Pone a Neme. Sí, pues. Sí, a ver, El vocero del Neme, pueblo. ¿qué dijo? Claro. ¿Qué dijo Neme? Es como ya, Esto tin, está tin, mal. tin, tin. ¿Qué Ah, ya pasó? listo, nos pusimos al día, chao. Y nos ¿Qué vamos a pasó hoy nuestro día? canal. Esperáis el exabrupto de Neme Sí, y yo, quedó la escoba. Listo. pegándole a cualquier mono ahí. Sí. Le pega a todo el mundo. Real. Así es. Ya. Bueno, nos salimos del tema otra vez. Qué raro. Qué raro. Roberto. Gerald, cuando hablamos de las emociones en la infancia, ¿cuál crees tú que es como la que predomina actualmente, ahora? Ansiedad. Porque es que a eso quiero ir, porque sabemos que hay un aumento de baja tolerancia a la frustración, mucha ansiedad en los chicos, como Sí. que la pandemia en sí marcó un antes y un después quizás a Claro. nivel socioemocional. Mm. Yo creo, en lo personal, Ujú. solamente mi opinión, que yo creo que sería como el tema de la ansiedad, el tema del estrés y bueno, obviamente en casos particulares sí, el tema de la tolerancia a frustración, el enojo y cosas así. Ahora, ¿por qué yo tengo quizá esa percepción? Porque igual el sistema educativo, bueno, yo no me quiero extender mucho en esto, Peleemos nomás. Dale pero, nomás. pero, Pero alguien dijo pero yo creo que son muchas horas en el colegio. ¿En serio? Sí. no Es lo que, había ¿sabes qué? pensado. Es que yo quiero decir sí. que yo entraba a las 8 de la mañana, bueno, jugaba la pelota de las 2 a las 5, llegaba a las 7 a mi casa y Ujú. a veces extrañaba seguir jugando a la pelota. Entonces, que los niños ahora, no sé, pues tengo un ¿Ya? amigo que su hijo va al kinder, ¿cachai? Y entra a las 8 de la mañana, a las 2:30 lo tiene que ir a buscar. Pero ¿sabes qué? Yo creo que ¿por qué se estresan? Porque igual ahora los cursos son grandes, Ujú. son a veces como de... Así, puede ser. Son más niños en una sala. Y yo, al menos la percepción general que tengo es que de repente la mayoría se queja que hay mucha bulla, hay muchos gritos, además de estar sentado, el tema del bullying a veces quizá un poco más fuerte. Entonces igual terminan como un poco estresados. Eso ha sido como percepción general. Ujú. Pero entiendo que también es más claro. Quizás ese punto es cierto, no es tanto las horas, sino que lo que ocurre dentro de las O lo Como que, la ya, estructura, entiendo. quizás. Ya, Sí, especialmente el tema de los ruidos, porque claro, hay gente que sí es muy sensible a los ruidos ¿Mm? y ahora los chicos a veces son un poco más gritones, entonces eso tienden como a generar Sí. como ese grado de estrés y que después terminan con cuadros como de ansiedad. Sí, yo sobre Sí, los con ruidos lo respeto. entiendo, porque mi mamá me contaba también una vez cuando chico que para no escuchar a mis compañeros, yo mordí la goma Sí. y me las metí en los oídos, me tuvieron que hacer Sí. lavado, ¿cachai? Sí. No sé, es verdad. Es un tema. Por eso igual siempre ando con bueno, tú me conoces, siempre he andado con audífonos por la bulla. Me cargan lo rápido y furioso en la calle. Sé que es un tema, si uno tiene ese tema con los ruidos, si uno está en el colegio, Sí, bo.
Siendo hasta profe, tenía todo. Es un tema, po. Es un tema. El ruido te saca Sí, como... ahí yo además vivo entre la clínica Los Carreras y el hospital en Quilpué. Y ahí siempre está lleno. Entonces pasa un auto y se activan las sirenas de los que están estacionados. O hay alguien tocando la bocina. Entonces como que, oye, loco pesado. O la moto que pasa. Claro, entonces se entiendo mucho lo de los ruidos. ¿Te acuerdas? Perdón. Que hubo, no sé si fue en el verano, que nosotros, bueno, con la Yera vivimos relativamente cerca. Muy cerca. Muy cerca. Y en el verano fue, creo que pasaba como a las 2 de la mañana un tipo acelerando el auto. Sí. Pero es que ustedes además vienen en una recta que, sí, que es pa' pique. Claro. Entonces era como, oye, ayer pasó el tipo de nuevo. Y reconocemos el ruido del auto. Sí, ya lo reconocemos. Casi, ahí viene, va llegando a tu casa. Pasa por tu casa, ahí va. Y con la música de Tego Calderona. Claro. Oye, va llegando. Va a 2 de la 10. Va por ahí. Claro. Pero sí, pues molestan esos ruidos. Pero sí, los ruidos pueden estresarte harto. Y los niños igual terminan como... Oye, ¿y cómo podemos, quizás, una pregunta que nos hacemos todos, incluso los papás sobre todo, que cómo podemos acompañar esas emociones sin sobreproteger ni tampoco invalidándolas? Qué buena pregunta. No sé. Yo estoy en búsqueda de eso. Claro, porque al final uno, o sea, yo que estoy harto, bueno, probablemente tú también, harto en contacto con niños, me pasa que a veces van a visitarte o va a una consulta, va el hermano chico y el hermano chico está por ahí revoloteando, que a mí en realidad me da lo mismo, si son niños, pues, ¿cachai? Pero que el adulto le dice, quédate quieto, si no el doctor te va a retar. O te va a poner una inyección, ¿cachai? Sí. Lo conversamos incluso en el capítulo anterior, o con el resumen que fue dividido. Y que antiguamente era muy utilizado ese... Ya, pues, y el tema es que muchos adultos ahora no van al doctor porque le tienen miedo, ¿cachai? Sí. Porque le tienen miedo a las inyecciones. Claro. Entonces eso es invalidar la emoción o la conducta. Pues. ¿Cómo tú puedes incluso también, a lo mejor me voy a meter en otro ámbito más amplio, poner límites sin invalidar esa emoción. La crianza respetuosa. Lo que hablábamos también. Para allá vamos a ir más ratito. ¿Sí? De hecho, bueno, yo creo que el tema, en términos generales, lo más importante con el tema de las emociones con los chiquillos, uno es validarla. Yo creo que parte de la pega que he tenido que hacer con los papás es un poquito, igual entendiendo que ellos vienen con otra crianza, o sea, yo tampoco nunca he entrado en el término como, oye, papá, estás haciendo mal. No, la idea es educar siempre, ese es el tema. Se lo dicen de otra forma, en realidad. Se lo digo de otra forma, pero en general es como validar que obviamente el tema del enojo es sumamente válido. O sea, a un niño tú nunca le vas a quitar el enojo, porque yo creo que uno está siendo grande, se enoja y te puede enojar harto. Pero siempre le digo, mira, si el tema que el niño se enoja, no tratemos como, oye, ya no quiero que esté enojado. No, pues no es la idea. Si se va a enojar igual, le digas o no. Pero la idea por último es un poco centrarse que el niño diga, ya, ¿estás enojado? Ok, pero ¿qué vas a hacer porque estás enojado? Porque es distinto que un niño diga, ya estoy enojado, vamos a caminar. O que esté enojado y bueno, obviamente tire cosas y objetos, cambia la cosa. Y esa educación también se hace a los papás, en el fondo no es como reprimir el enojo, sino que darle opciones para que libere ese enojo de forma quizás más funcional. O también decir, cuando uno habla con los niños, también decirle, mira, si el tema es que esté enojado, no hay ningún problema, yo también me enojo, le digo, así yo también me enojo. Pero por último, si tú estás tenso, vamos a caminar. Y de hecho, incluso en el colegio lo hacía, ¿estás enojado? Sí, estoy muy enojado. Así le digo, es una lata, estás enojado, porque uno está como acelerado. ¿Pero estás muy enojado? Sí, estoy enojado. No, sí, yo te entiendo, le digo, sí, es una lata estar enojado. Y sé que es incómodo para tu cuerpo, le digo, pero vamos a caminar. Y lo salía a caminar, ni siquiera hablaba mucho. Llegaba a Placilla. A Nuasque. Claro, si no se te quita el enojo, ¿cachai? Caminamos hasta que se le pasó el enojo, hasta llegando a Santiago. Sudando, así, oye, ya estamos listos, ¿cierto? No, me iba de la mano, no le hablaba mucho, de hecho. Hasta que en un momento yo cachaba que es muy importante tener contacto con el niño, mirarlo, observar.
Y cuando cachaba que bajaba un poquito, ahí recién conversar. O esperas que te hable, ¿no? O esperar que te hable de lleno. Y decirle, ¿se te fue bajando un poquito? Sí. De repente igual como que se les pasa, pero no tanto. No, es igual, es fome. Es fome estar enojado. Y seguíamos caminando, hasta cuando empezaba a notar, iba bajando. Y ahí profundizaba un poco, oye, ¿qué fue lo que te enojó? ¿Qué fue lo que te enojó? Ay, se enojan de nuevo porque se se vuelve a enojar. Me voy a caminar a bosque. Ahora nos de vuelta, Y nos fuimos de vuelta. Claro. Pero, y claro, el tema de cómo, qué hacer en el... Porque, por ejemplo, para que conozca cosas, uno cuando está enojado y uno le pregunta, ¿qué te pasa? Estoy como tan en la tuya. A mí siempre me dicen nada. Claro. ¿Cómo que nada? Cálmate. Nunca se han el cálmate no ha calmado. Yo siempre digo, el cálmate no ha calmado a nadie en la historia de la humanidad. Sí. Oye, pero relájate. ¿No? No quiero. Ahí empieza a tiritar el ojo cuando me dicen eso. Es como que siento que me estoy poseyendo. Aparte que ya estás concentrado manejando tu propio enojo para como quizás tratar de explicárselo a otro. Aparte de repente uno tiene una ensaladera de cosas en la cabeza, entonces al menos con los chiquillos validando, o sea, en términos generales validando sus emociones, trabajando con los papás, que toda función, emoción tiene su vejez, tiene su función, listo. No. Mire, yo hice un curso... Uy, espérame, antes, perdón, te voy a interrumpir, pero antes que se me vaya... Se me va a ir a mí, po. Ya, pero está bien, dale. Anótala, por favor. ¿Qué pasó? Es que tú dijiste algo que lo hemos recalcado en otros capítulos, y es algo que yo siempre se lo indico a los papás, es una que como adulto tienes que demostrarle también tus emociones, no guardárselas. Sí. Porque, como dices tú, o sea, también ponerte, oye, yo también me enojo, yo también me siento así, etcétera. Y yo siempre le digo a los papás, con los más pequeños sobre todo, que imitan mucho las conductas, claro. Es como, demuéstrale que estás enojado. Demuéstrale que tú también te enojas, demuéstrale que tú también tienes pena, eso de que no, es que no voy a llorar al frente de mi hijo porque no quiero que me vea así. Claro, tienes que llorar. Yo de ahí quiero hacer un alcance que uno también tiene que demostrarle no solo las emociones, sino que también cómo lograste dominar la emoción. A eso iba. Porque una cosa también tiene que ver que te vean enojado, pero si te ven todo el rato golpeando cosas, tirando cuestiones, ¿cachai? Claro. Puede haber repetición de conducta. Entonces, bueno, yo no soy psicólogo, a lo mejor estoy hablando puras no, cosas. No, pero está bien, muy bien. ¿Cachai? Me quería hacer terapia, ¿viste? A lo que voy es que, claro, o sea, uno tiene que demostrar las emociones, pero también tienes que enseñarles o mostrarles que esas emociones en algún minuto se tienden a estabilizar. Sí, ese de hecho es el gran tema, que ellos aprendan que el papá se puede enojar o incluso en ciertas ocasiones va a estar triste, por ejemplo, no sé, frente a un fallecimiento de una mascota que es como a veces usual, que viene igual teniendo de las generaciones un poquito más antiguas, que es como no, el papá no, intachable, no se enoja, no llora, porque es como el roble. Pero no, de repente, o sea, no te vas a desbordar tampoco, pero sí puedes demostrar, por ejemplo, que estás enojado, que algo te molestó, que algo te puso triste y, cierto, claro, como dices tú, Marco, o sea, pasa un tiempo y eso es temporal, o sea, va a seguir su ciclo, te vas a comenzar como a centrar nuevamente en ti y eso que los niños lo noten, como, si el papá se enoja o está triste, después vuelve. El ciclo para él como estar... En calma. En calma. Claro, o sea, yo a mi papá, lo que también lo he contado, estoy repitiendo, saltes esta parte. Yo a mi papá lo vi pues, llorar muy pocas veces. Pues. Oye, igual. ¿Cachai? Y yo cada vez que muere Mufasa lloro. Así. Bueno, ahora lloré con el Tiny Desk de 31 minutos, pero fue de emoción. ¿Cachai? Pero claro, o sea, mi hija me ha visto llorar y me ha visto enojarme y yo también le digo, pero ya se me pasó. Así que por eso decía yo de que de pronto... Quizás también es bueno decir que también yo puedo controlar esa emoción haciendo otra cosa, ¿cachai? Sí. Rompiendo tazas, rompiendo platos. Estoy muy calmado ya. ¿Te cachai? De hecho, parte de, o sea, demostrar las emociones, lo ideal es que mostrar cómo se soluciona. Y yo siempre le digo a los papás, o sea, si tú ves que estás enojado y muy enojado, que no vas a darle el mejor ejemplo a tu hijo,
Enciérrate en el baño, enciérrate en la pieza, sale a caminar, ¿cachai? Despéjate un poco y luego vuelve, aunque tengas que fingir de nuevo que estás enojado y que te das como lo solucionas. Claro. Pero yo creo que lo que debemos ni siquiera ocultar, pero quizás no demostrar tanto, es nuestro desborde cuando ya es algo más negativo. O sea, claro, o que haya sido algo, una noticia, por ejemplo, muy fome y que te enoje mucho. Claro. Como estos videos cuando están viendo el mundial y pierden y que tiran las cosas contra... Sí. Oye, el otro día vi un video de un niño que había perdido, creo, en Mario Kart, creo. Y le pegó el control a la tele y se echó la tele. Y como que estaba muy enojado y como que la cara le cambió el tiro. Así como, cachó que se mandó el condoro de haber roto la tele y la apagó. Después la prendió de nuevo y fue como... ¡oh! No sé, y ahí corta el video, quizás que le habrán dicho después, pues, pero... Quizás que habrá sido. Claro, ¿cachai? Como que... Ese video es latino, porque cambió la cosa. Se dio cuenta inmediatamente que se había mandado un condorazo. Si ese niño era latino, estaba perdido. Le va a llegar la chancla. Si era gringo tenía más posibilidades. No, yo creo que los gringos están más locos que los latinos. ¿O no? Yo sí, o sea... Pero siempre se sabe que las mamás gringas son más... siempre hablan que las mamás como gringas más relajadas. son más sutiles. Las mamás, pues, pero el resto de los papás... Sí, que sí. Es que bueno, yo no soy ningún ejemplo para nadie, pero lo que comen también, ¿cachai? Claro. El otro día había un reel que era como polémico porque la mamá solo le preparaba cosas procesadas a los niños. Sí. Ultra procesado, así como que... Y la socia tenía se me salió. Y la señora tenía ahí como un canal de YouTube, ¿cachai? O un Instagram en donde preparaba cosas y como que alguien latino la vio y le dijo así como, oye, pero le estáis dando puras cuestiones procesadas, ¿cachai? Dale fruta. Y como que los gringos dijeron, pero ¿cómo le va a dar fruta? Así como que... Y uno así como... Claro, claro, ¿cómo le voy a hacer un pocillo de un tutti frutti? ¿Qué es eso? ¿Sí? ¿Qué es eso? Oye, no nos desviamos tanto, ¿no? Vale, iba delante cuando la Steffi me interrumpió. Porque siempre lo hace. Porque siempre lo hace. Tiene un problema que debería tratarse. Que había leído alguna vez lo de la crianza respetuosa y que los adultos en general, cuando tratan de contener a los niños, tienen que como bajar a su nivel. Me refiero a que tú eres adulto, físicamente, claro, no ponerse a pelear con el niño, claro. Me refiero a agacharse, ¿cachai? A abrazarlo. Bueno, si no te quiere abrazar, no lo abraces, pero te sienta. En el capítulo de la Steffi Catalán, ella hablaba que cuando su hijo Franco tenía alguna crisis o una desregulación. Una desregulación, claro, en el supermercado, por ejemplo, ella se tiraba al suelo del supermercado nomás y se quedaba con él, claro, y se sentaba con él para tratar ahí de compensar, qué sé yo, de tratar de darle su lugar seguro. ¿Eso es tan así? Mira, al menos por la opinión que yo tengo, sí, igual favorece. Ya. La idea es como, claro, más allá del tema de agacharte y todo lo que tú puedas hacer, en el fondo es demostrar como cercanía y apoyo. Empatía. Porque, por ejemplo, también, claro, si también eres además una persona muy alta y tu hijo te ve muy arriba, físicamente, incluso inconscientemente, ya percibes que es una persona muy grande y tú te sientes como más chiquitito. Y claro, el tema de agacharte te da más cercanía también. ¿Por qué? Por el tema de mirarte a los ojos. Porque también si tú estás arriba, tus facciones, o sea, ¿se ven más duras? Se ven más rígidas. Entonces, si tú estás ahí de frente, estás ahí en una posición también cómoda, te da más contacto visual de que él también te mire y también vaya como reflejándose como modo espejo. Claro. Pero sí, encuentro que sí ayuda. Yo al menos lo he realizado. Oye, ¿y cuando hay algún niño que tenga problemas para expresarse? Cuando tú le preguntas, por ejemplo, oye, ¿qué te pasa? Y no te dice, quizás a lo mejor vamos a entrar en las neurodiversidades, pero no necesariamente. Alguien que le cuesta expresar emociones, ¿cómo podemos ayudar para que se calmen? Sin entrar en los retos, los castigos. O sea, yo a mi hija le digo, pues, no te puedo repetir 4 veces la misma indicación. Claro. O sea, no esperes que te rete, ¿cachai? Y yo le aviso antes, pues, ¿cachai?
Pero eso lo apoyo. Yo puedo entender que mucha gente no funciona así y a la primera ya reto, ¿cachai? Como mi ya, ahí pasó un toreto. Ahí pasó un toreto. Vamos a tratar de eliminarlo. No al tipo, sino que... el sonido. Por favor, no vaya a creer que tengo conducta violenta, por favor. Diagnosticado. Bueno, lo que te preguntaba, ¿cómo hacerlo cuando a los niños les cuesta expresar las emociones? Y quizá a lo mejor no tiene un problema constante de expresar emociones, pero quizá en ese momento, con esa rabia o con ese sentimiento, no logró reconocerla. Se bloquea, claro, no sabe lo que le está pasando, se bloquea y no te puede explicar lo que está sintiendo. Claro. ¿Cómo podemos hacerlo ahí? Mira, es que hay dos casos ahí. Por ejemplo, cuando un niño es muy retraído naturalmente, a veces incluso se hace ese trabajo como por motivo de consultar a los papás. Como mi hijo está muy retraído y no sé, temo que le esté pasando algo. Y por eso están ahí. Bueno, ahora hay tipos de personalidad así, un poco más retraído, y ahí se trata como de un poco reforzar el tema de la comunicación. Ahora, ese ritmo, para ser honesta, es un poco lento porque también la persona tiene que ir tomando confianza, se dice que no se cómoda a medida que va hablando. Claro. Pero la idea es siempre como recalcar, más allá del por qué tú no hablas, es al contrario, es como, aunque se hable un poquito y uno como que va reforzando eso. Oye, no te hoy día en la sesión, un poco más conversador, ¿cómo te sentiste? Bien, generalmente son como frases cortitas, bien. Oye, qué bueno, me gustó mucho compartir contigo. Siempre el reforzamiento como positivo. ¿Por qué lo menciono? Porque de repente se da que la persona trata como de cambiar esa conducta a través como de la observación contraria, como ¿y por qué estás tan callado? Entonces va como acentuando más ese tema. La idea es como que cada vez que muestre una conducta mucho más abierta, comunicativa, uno ahí reforzando la conducta esperada. Reforzar la conducta esperada y todo. Aunque sean mínimos detalles, pero ya a nivel inconsciente el niño va adquiriendo, mira, cuando yo hablo esto genera algo positivo a la otra persona. Y también reforzar también cómo te sentiste tú hablando. Bien, ¿sabes que hoy día compartiste con otro amigo? Qué bueno, así como que no hagan. Es como que ya por costumbre las qué bueno que compartiste con hartas personas. Eso cómo te hace sentir. Ahora, por ejemplo, en los casos de cuando hay una emoción como fuerte, como enojo y no quiera conversar, ahí lo que sugiero siempre es como dar un poquito de tiempo para que esa emoción baje un poquito y ahí nuevamente a volver como a conversar con él. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que está experimentando tu cuerpo es tratar de entender por qué estás tan enojado, porque ese niño no está muy claro con por qué están enojados, por qué están tan tristes, como quizá uno tiene ya esa progresión más hecha. Entonces están como tratando como de, ni siquiera, es como que sienten en el cuerpo incluso al principio, después logran como verbalizarlo. Entonces a medida que uno va pasando por eso, uno va cediendo un poquito de tiempo y va reorganizando, y ahí uno comenzar como a abrir lo que está pasando. Entonces, siempre se hace como la primera sugerencia con el tema de la emoción, es como más allá de preguntar o tratar de que te hables como, ¿estás enojado? ¿Y en qué parte lo sientes? Y te van un poquito indicando en las partes del cuerpo, las manos, la guatita, la cabeza. ¿Y eso tiene interpretaciones? O sea, que sea en la guata o en las manos, por ejemplo. Yo me imagino que en las manos es querer golpear algo. Sí, es lo que yo me imagino. Tiene una relación que, por ejemplo, si te dicen lo siento, enojo en la cabeza, es probablemente porque ese niño va a tener más tendencia a tener pensamientos como le quiero pegar a alguien, por usar algún ejemplo, pueden ser otros más variados. O si un niño, por ejemplo, dice, no, siento el enojo en las manos, va a tender a decir, o al menos intentar golpear objetos. Entonces igual, y para él, en el próximo enojo, va a ser más rápido que reconozca la sensación de percibirse en el cuerpo enojado. Entonces eso ayuda a que él se vaya como relacionando con la emoción, más allá de decir por qué estoy enojado. El primer paso es como estoy enojado porque siento ya mi cuerpo tenso, porque ya mi pensamiento se está acelerando, porque mis manos se están poniendo como más rojitas, cosas así. Y después, ¿qué es lo que me enoja? Entonces ahí se va viendo como por etapa en el fondo. Perfecto. Hasta que ya logras como integrar todo esto, el tema del enojo, saber qué cosas son más vulnerables para ti. Y me acordé
de una vez un compañero en el colegio se enojaba o se frustraba cuando hacíamos las pruebas y él las rompía. Así. ¿Cuando se la entregaban o cuando...? No, cuando estábamos haciendo la prueba, de repente así como que no sé, no podía hacerla o se enojaba porque no le salía el resultado y pescaba la prueba y la terminaba haciendo así como un bollito y después siempre su prueba se entregaba así toda arrugada, así como un repollo. Antes las rompía. Ya. La pescaba y la... Tolerancia, la frustración ahí va. Como que después empezó, yo creo que también hubo un trabajo ahí con la psicóloga del colegio, quizás, y ya no rompía la hoja, pero sí la arrugaba. No me acuerdo mucho que se después. La cosa es que se desquitaba con la hoja. Sí. Y después como que poco a poco empezó como, me acuerdo, vino Vende mucho la imagen. ahora. Vende repollo, no. Después andaba como con una bolita de plasticina. Ya. Entonces me acuerdo que después cuando se enojaba la prueba pescaba la plasticina, claro, y la tenía como, y empezaba como a desarmarla, ¿cachai? Así como, y después hacía la bolita de nuevo. Panadero. Ahora es panadero, las masas. Pero... Bueno, esa es la idea, como quizás la conducta no es que estaba mala del todo, pero quizás sustituir en algo que fuese más funcional, porque bueno, romper la hoja, pero sí, claro. Tengo una masita. Quizá hubo un consejo ahí. Claro, como un puente hasta que en un momento su enojo no necesariamente tenga que algo romper. Claro. Pero es como... Yo me quiero comprar un saco de boxeo. Claro. Igual sirve. Sí, me imagino que debe ser rico. Me imagino que con la cara de alguien ahí. Ya, oye, pasando a otro bloque, antes que nos dispersemos. Sí. Desde tu experiencia, Gerald, ¿qué estrategias crees que pueden ayudar a las familias como para fortalecer el vínculo emocional entre los papás e hijos? Mira, yo creo que para fortalecer el vínculo, en primer lugar y primordial, el tema de validar las emociones. O lo que estaba hablando último tiempo, o sea, si alguien te dice, ¿sabes que estoy mal? Ando pensando cosas, no caer en la frase de decir, sí, que eso les pasa a todos. Que la otra vez lo vi hace poco en una publicidad. Porque en el fondo tú después empiezas como con esta dinámica como ¿para qué voy a contar cosas si no me van a pescar? O quizás soy yo el que soy más sensible. Entonces yo creo que validar el tema de las emociones, si alguien te dice, oye, ¿sabes qué? Aunque sea algo simple como decir, oye, ¿sabes qué? Me siento mal, oye, tampoco es necesario tener una gran conversación, pero por último interesarte como, ¿qué te pasa? Así como, ¿qué pasó hoy día? A veces la gente incluso está conversando, ella se siente como al menos escuchado y eso va como... Pero yo creo que eso es importante en la familia, como el tema de validar. Si no te genera esa dinámica, no converso nada, porque al final ni me pescan. Bueno, en casos más graves ha pasado que la gente termina muy sola, o en los casos matándose. Claro. Oye, ¿y es verdad que los hombres tienden menos a contar sus cosas que las mujeres? ¿O es un mito? No, sí, los hombres sí. ¿Incluso desde niños? Sí, de hecho yo creo que en parte, mira, de hecho voy a ser súper honesta, el tema de atención con adultos, los que menos he recibido son hombres, yo creo que más o menos de 45 años en adelante. Justo en mi corazón. Justo, estoy cerquita. Ya. Yo creo que de ahí para adelante son, creo, el grupo de atención más bajito. Ya. Porque están como con la noción de que no, que la emoción es... O quizás ni siquiera están con ese concepto como tan fijo, pero es como... Me guardo para mí nomás. Al contrario, por ejemplo, de 45 años en adelante, las mujeres sí tienen... Yo he recibido muchas más mujeres. Y que van muy dispuestas como a encontrar respuesta a cerrar, claro, o a recordar su infancia, o porque también muchas pasaron por el proceso de crianza, entonces como que van en esa búsqueda de ellas internamente. Pero sí, yo siento que en general, culturalmente quizás... que el hombre tiene que ser un pilar. Tiene que ser como un pilar. Como flaquear. Claro, o como... Es como que decía, como ya la mujer se atribuye mucho más al tema emocional y sí, o sea, biológicamente somos más emocionales, pero... Sí. Lo hemos conversado en el podcast también, que en las mujeres pasa mucho lo de la culpa.
Ujú. Sí. Que se sienten mucha culpa, una porque se posponen, porque dieron todo por los hijos, Sí. ¿cachai? Y una vez que los hijos ya están grandes, se tratan de buscar la respuesta que quizás tú dices. Claro. Y que de los hombres hay otro tipo de, como de procesos internos, porque Claro. tiene que ver con, tal cual, quizás no demostrar emociones, Claro. ser ese roble, ¿cachai? Que Sí. muchas veces se lo escuché yo a mi abuelo. Sí. No, es que el hombre tiene que ser un roble, ¿cachai? No tiene que doblar el Exacto. viento, las tempestades, nada. Es que, y de hecho, los hombres, mira, ahora haciendo un poquito de memoria, los motivos de consulta por los que más van es cuando tienen alguna enfermedad y que impiden ir al trabajo. Ujú. Cuando pierde su rol. Cuando pierde su rol como de proveedor o de roles de la casa. Claro. O cuando están jubilados. Qué buen tema. También ese. porque siempre, claro, es que yo creo que muy inconsciente, no sé, colectivo, que no sé cómo decirle, pero está como hecho para proveer, para hacer el rol de la casa. Entonces cuando pierde ese rol es como que, ¿qué hago? Así como que soy alguien muy inútil como dentro de la casa Claro. y la familia lo lleva porque está muy preocupada. De hecho, es un hombre en sí muy querido, pero él está como, no, porque no estoy cumpliendo mi función. Y una coraza grande que es difícil claro, de y la romper. coraza de ellos es mucho más grande porque está como, estoy funcionalmente para como proveer. Claro. Sufrimos en silencio los hombres. Sí, sufren un poquito más en silencio o están acostumbrados como, por ejemplo, ellos también fueron criados por papás como muy, incluso supuesto. más duros que ellos, como Sí, muy como, no, esto de la y más emoción, severo, de la además, mujer, también, sí. así como, pero se da harto. la Oye, verdad. yo le decía a Marco el otro día que de alguna otra forma sentía que, de nuevo, se me va a caer carne, las nuevas generaciones, Ah, sí, Ay, pues, sí, uno sí. ya dice. Uno eso ya todo el dice, tiempo. La juventud actual. la juventud hoy en día, Ay. tiene un poquito más desarrollado esa habilidad socioemocional. O Sí. están como un poco mucho más Sí. transparentes en sus emociones. Creo que quizás, ahí tú nos puedes decir, es un público que va mucho más al psicólogo, se rompió ese paradigma de que no se podía ir o que los locos iban. Sí. Ahora como que... No. No. ¿No? Ahora es mucho más accesible también y las personas quieren ir. Sí, mira, yo creo que el tema de las redes tiene su lado bonito, que acercó la psicología más a las personas. Uh-huh. A veces me encanta porque cuando en la primera sesión van y es como yo creo que tengo apego ansioso. O tengo apego Se autodiagnostica. Se autodiagnostica. Bueno, también lo hemos conversado eso del sobrediagnóstico que tenemos. Sí. Pero yo El creo que en el buscar... ámbito, También. como dices tú, en el ámbito de la psicología, si bien quizás se autodiagnostican, pero buscan. Sí, no es tanto como en el puede área ser. médica, como que empiezan en el área médica, es como, oh, quizás tengo esto, quizás tengo No, yo busqué el otro día en buscan la Google confirmación y tenía en el gangrena. cáncer en el ojo. Claro. Es que buscan la confirmación de lo que sospechan. Entonces cuando uno dice, mira, ¿sabes qué? Lo que pasa es que, bueno, está cierta dinámica aquí, que pareciera ser que lo tienes. Obviamente igual está el trabajo de uno de decir, mira, esto es permanente, esto es, se puede ir acomodando en el tiempo. Claro. Pero muchos ya van con su sospecha y también ellos también están como en una están en una época ¿cómo estoy hablando? Soy mi mamá. Se me olvidó que era mamá. Están en una época que la psicología no es para locos, entonces No, es orientativo, es de apoyo, de acompañamiento. de muchas veces. acompañamiento, entonces de repente igual, de hecho incluso a veces entretenido, igual van como, hoy día me pasó esto, ay, no sé, me enredé. Y no necesariamente es como un trabajo como clínico, más así como depresión ni nada, sino que de repente son dudas espontáneas que se dan. Uh-huh. Oye, ¿y es verdad eso que dicen que los psicólogos tienen que ir al psicólogo? Yo voy al psicólogo, pero yo estoy loca, va. Amiga, yo lo sabíamos. Lo sospeché desde un principio. Lo sospeché un poco. Eso también es una que... Sí, No. también es un mito. Sí. Sí. Bueno, es que ahí a los psicólogos nos pasa hartas cosillas, porque obviamente, claro, nosotros manejamos hartas teorías y todo eso, y cuando a veces quizás no estamos en nuestro prime, como dicen los locos, otra vez. Entonces, claro, cuando estamos en una buena situación,
tenemos a disposición todos los diagnósticos que nos podemos a nosotros mismos. No puedo tener esto. Entonces, cuando tú estás con otro psicólogo, obviamente está la conversación y mutuamente decimos, sí, pasa esto y todo. Entonces, ¿Y cómo llevas eso de que tienes que Eso lidiar mismo con tantas personas distintas y con sus propios... con tu propia dificultad o esta carga se me fue que la palabra con tu propia personalidad, con tus propias dudas. ¿Cómo es ese manejo? Porque claro, tú estás todo el día ayudando a otros. Sí. ¿Tú te ayudas a ti misma? Sí. ¿O necesitas igual...? Es que yo creo que yo en mi caso necesito también ir al psicólogo, porque también hay temas, a veces pasa mucho, que tu consultante tiene la misma historia que a ti te pasó. Entonces, eso en ti, aunque lo hayas trabajado y todo eso, remueve cosas. Remueve ciertamente. Y incluso, obviamente, si tú no reparas en eso, puedes cometer el error de perder la objetividad. Entonces, cuando tú estás constantemente en tu propio proceso terapéutico, lo puedes conversar, mira, sabes que esto como que me quedo dando vuelta y todo, porque también es importante para ti como también para la persona que tú estás viendo, ser lo más objetiva posible. Y insisto, porque también uno no trabaja con una máquina, trabaja con otras personas y eso constantemente hay comunicaciones. Oye, no sé si te pasó, porque creo que por lo menos fue uno de mis miedos, que yo nunca, o sea, ustedes saben, ya les he explicado cómo escogí mi carrera, y nunca se me generó una duda, así como habré elegido bien mientras estudiaba, estaré bien, así como... Sí. ¿Pero una vez titulado? No, me pasó... ayer. Me pasó en el último año, cuando ya tenía que ir a práctica. Sí. Como que ahí dije así como, uy, voy a tratar con personas, o sea... Sí. Igual te y la gente me cae mal. Así. Ay, me cae mal la gente. No, el hecho es de difícil, que... De hecho, una vez se lo dije a mi jefa de carrera, y se lo dije así, textual. Le dije, ¿qué voy a hacer el día de mañana? Porque claro, el que estudia, sin querer ofender a otras carreras, pero el que estudia informática, por ejemplo, ya el computador se echó a perder, lo arreglaste, no lo arreglaste bien, se echó a perder, no importa, podéis comprar otro quizás. ¿Cachai? Va a quedar como un mal informático porque no lo supiste arreglar a lo mejor, o etcétera, pero tiene solución. Con personas. Sí. Pero cuando trabajas con personas, no podías así como... ¿cachai? Y uno tiene sesgos además, aparte sesgos de tu propia personalidad. Y ahí también viene la importancia, que lo hablábamos parece el otro día con Gerard, el hecho de ponerte un límite tú. O sea, si tú crees que no puedes abordar cierta área porque no estás 100% completa para poder ayudar a esa persona, mejor no lo hagas. Claro. Sí, lo más responsable que lo más responsable. Derivar. Exacto. O derivar. Sí, pero por lo menos yo ese miedo lo sentí, ahora que tú lo dices me recordó mucho el hecho de que, claro, no estamos trabajando con máquinas, estamos trabajando con personas. ¿Tú te has cuestionado alguna vez tu carrera? Nos vamos a poner serios. Por plata, sí. ¿Qué chiste? Bueno, creo ya. que no le pasaba al principio. Dejando fuera ese... No, pero si fuera de broma, poniéndonos serios. ¿Era broma lo de No era broma. Claro. Pero si yo quieres creo no, que no, ¿sabes? Fíjate que no he tenido ese cuestionamiento, pero sí, como dice la Steffi, me he encontrado situaciones que no es que no quiera atender, pero por ejemplo hay ciertos motivos de consulta que obviamente responsablemente digo, yo no quiero atender, por poner un ejemplo, violencia sexual infantil. Yo ahí, ese es mi tema que yo siento que no tomo. ¿Por qué? Porque obviamente yo creo que también parte del porque soy mamá y porque es una carga mental súper alta. No, y no es un tema menor, o sea... No es un y ahí tema uno menor. necesita especialización. Sí, ahí claro, tú te especializas en esa área, obviamente para hacer un buen trabajo, pero también tiene que ver mucho con tu lado personal.
Porque obviamente quizá hay personas que pueden ser un poquito quizás más racional y decir, bueno, yo me dedico a este trabajo, implicando como, considerando el costo emocional, pero decir, mira, yo puedo estar en mi 100% igual en este trabajo, a pesar de lo doloroso que debe ser constantemente ver esto. Como hay otras personas que dicen, no, o sea, que no tengo la fortaleza quizás para abordarlo. Me acordé de un colega que trabaja en esa área, así que Mauricio, háblanos para que venga, porque es un área súper importante. Sí, oye, y el desgaste igual es alto. ¿Y tú has tenido un proceso de cambio a través de los años? O sea, ¿eres la misma psicóloga que salió a la que eres ahora? Yo te lo digo porque, por ejemplo, los que trabajamos en el área de la salud, muchas veces a mí me han dicho, oye, tú eres súper frío. Pero para algunas cosas, po. Sí. ¿Cachai? Claro. Cosas que tienen que ver con mi carrera. O sea, mi hija se cae y, o sea, cuando yo me caía cuando chico era como, ¡ay, se va a caer! ¿Qué sé yo? Ten cuidado, ven para acá, te abrazaban, qué sé yo. Y yo, mi hija se cae y digo, oye, ¿se salió sangre? No, ¿se te ve el hueso? Ya, no te va a pasar nada. Se te va a quitar en 2 días. ¿Cachai? Está lista. Listo, estás lista, párate, Sí. Camina. Pero me han dicho muchas veces que me he vuelto más frío con los años en términos de la carrera, obviamente. No en términos personales. No me psicoanalice, por favor. No es mi edad. Claro, no es porque ya tengo 40. ¿Te ha pasado a ti? ¿Eres la misma que cuando saliste? ¿A la que eres ahora? ¿Enfrentas la carrera de la misma manera? Yo creo, a ver, ¿cómo era el principio? ¿Cómo era la Gerald hace años atrás? ¿Cómo era? Yo creo que está... Bueno, uno igual se reduce porque uno entra con todas las ganas, como claro, de hacer cosas bacán y todo. Pero a medida que uno igual también va teniendo más años en esto, uno también va siendo como responsable con uno, como, mira, este es el margen de que yo tengo para ayudar a esta persona, apoyarla dentro de mi trabajo, pero de aquí hacia allá es como responsabilidad de él. Porque yo creo que a todo psicólogo le pasó que es como, oye, ¿estará bien? ¿Habrá hecho algo bien? Pero después te das cuenta que, bueno, hiciste lo que más pudiste. Ahora, yo encuentro que quizás en el tema como de la sensibilidad con tu trabajo con un otro, yo creo que en el tema psicólogo es como esas cosas que no podéis perder, porque imagínate, estáis todo el rato... ¿cómo se motivo de consulta, a veces tristes, ansiosos, enojados y todo. Y claro, de repente puede pasar que en un momento diga, oye, no, sé que es algo súper triste, pero lo he escuchado tantas veces que es como, okay. Claro, como que ya ahora en automático. Claro, sí, es como que lo he escuchado como en esta semana 100 veces. Entonces, siempre es bueno como intentar reparar como, o no perder como ese... ¿El asombro? El asombro, es que exactamente eso, como el asombro de que una persona le pasó esto y obviamente ha sido doloroso para él, al menos para el trabajo de psicología, es como el que no podéis perderlo porque si no ya todo es muy mecánico. Y con los niños, volviendo como a tu área de integración escolar, tú trabajas en el PIE, ¿cierto? Trabajaba en convivencia escolar. Ya, ¿cómo veías a los niños ahí? La realidad si tuvieras que hacer un análisis de tu paso por ahí. El repaso en general es que en verdad siento que los niños, insisto, son como súper nobles frente a cuando uno los trata bien, con respeto, pero yo insisto, o sea, siempre de la mano como del tema de los límites como para uno, porque siempre no va a faltar el niñito, así como que va a tratar de tantear tus límites y uno dice, no. Doblegarlos. Claro, como, ese es mi límite, pero en general yo creo que es el tema como de comunicación. Siempre es conversar siempre, el tema de comunicación con los niños y mirarlos, porque de repente igual era como observarlo, mirarlo. Tía, ¿sabes qué me pasó esto? De verdad, qué bacán, les digo, qué bacán, me alegro que te haya pasado.
me saqué como 7, oh, en serio, qué bueno. Y de repente ni siquiera es tanto. ¿Te imaginas eso? Como el niñito, no sé si lo han visto, que el chico está llorando porque le quedó la maqueta fea, parece, o le sacó mala nota, y el hermano dice, y por esa tontera estáis llorando. Claro. Y se muere en la mesa. No, lo lo he he visto. visto, no lo he No, visto. yo lo voy a subir para que ustedes se vean conmigo, porque no digo que está bien lo que Pero- hizo, porque no validó la emoción de su hermano, pero es muy chistoso. Claro. Su risa es muy contagiosa. Oye, y en tu año, volvamos de nuevo, perdón, esos breaks de chiste y Sí. seriedad. Para darle móvil. Esa evolución, ¿tú viste evolución en los años que tuviste trabajando en convivencia escolar? De nuevo, te llevo a cuando recién iniciaste y esos niños eran iguales a los que, no iguales me refiero de facciones, sino que emocionalmente... Hoy voy a ser honesta, sí. O sea, sí sentía que se hacían... que la niñez cambió, Sí, ¿sí? sí. ¿En qué aspectos? Eso te iba a decir, ¿puedes profundizar un poquito? Cuéntanos. Muy acotada. Me acordé de la entrevista de Tomás Mochari, ¿sí o no? Oh, se me fue la onda. Del contexto escolar. Los Si los cambios niños que- cambiaron entre los años que tú empezaste a trabajar en convivencia escolar y los Sí, últimos años, si en avanzó sí. la niñez, si los niños se demostraban distintos, si Ah, ya. tenían distintos comportamientos, ¿hubo un cambio ahí en eso? Sí, sabéis que de hecho sí se veían cambios. Hay que ser realista, no así como, oh, 100% no, Ya. pero al menos sí favorecía mucho más el tema. Por ejemplo, yo estaba en convivencia, sí se veían cambios favorables, incluso ahí lo más importante era el tema de los profes, la retroalimentación de ellos, por ejemplo, era como... oye, ¿sabéis que este niño, tanto, y tú y constantemente con el profesor y también retroalimentándote? Y sí, en términos generales sí se veían, es que insisto, los niños igual son más flexibles cuando uno trabaja con ellos, se da más fácilmente el tema del trabajo. Importante, igual siempre trabajarlo en grupo, yo siempre que eso es lo que más intentaba al menos lo posible yo hacer, como trabajar en grupo. Facilita un poco más el trabajo. Sí. Los chicos al sentirse acompañados, siento, o por lo Sí. menos a mí me pasa cuando hago talleres socioemocionales, que al estar con sus pares quizás se sienten un poco más protegidos de Sí. alguna forma. Sí, Oye, y eso le pasa a los adultos también. Hablábamos También. de cuando, por ejemplo, la familia le da el diagnóstico de autismo al niño, muchas veces se sienten solos, pero para Ujú. eso están las agrupaciones claro. Así es. que te entienden, ¿cachai? Que te Sí. acompañan un poco, así que... Oye, Y ahora los colegios también están un poquito más equipados con el Sí, tema po. de la inclusión. ¿Y todo eso. están... ¿Va bien eso? ¿Cuál es tu opinión? Hoy mira, al menos en el colegio que yo estuve no tengo nada que decir. Las chiquillas eran súper dedicadas al tema de la inclusión, Ya. súper actualizadas. Hoy no sé si, pero de verdad, al menos en el colegio que estuve trabajando, yo las chiquillas... Si quieres nombrarlo, lo nombras, porque si es bueno, se recomienda. Ya lo voy a nombrar. Si no queremos... Colegio El Belloto. Colegio El Belloto. Colegio El Belloto. Yo de ahí de las chiquillas tengo que decir que el trabajo de ellas no tengo nada que decir, era súper bueno. Estaban preparadas para Estaban bien para actualizadas. las como- emociones, para la neurodiversidad. Sí, las encontré que siempre estaban muy actualizadas con esos temas, aunque siento en parte, pero entiendo que no es el colegio, repito, no es el colegio, Sino que son sino los- a modo general, faltan más profesionales quizás para, porque ahora igual hay más niños con el tema de la inclusión, Sí. idealmente que hubiesen más profesionales, Sí, lo porque de hemos repente visto. el trabajo era mucho trabajo y Faltan kines en los colegios. falta todo. Falta todo, falta todo. Falta Ya, todo, porque yo igual he vocacionales. escuchado y he leído cosas así como que, ¿con qué plata? ¿Quién va a hacer Sí, eso? pues, Sí, Claro. con más recursos invertidos, en verdad. Vamos a irnos un poco de lleno a los siguientes bloques porque sabemos que te tienes que ir. Así que vamos a tratar de ir avanzando. Sí, nos queda poquito, nos queda poquito. Bueno, uno de los bloques que tenemos son mitos y verdades. ¿Ya? ¿Ya? Y dice por ahí, llegó el momento de nuestra... O sea, perdón, los niños pequeños... Estaba leyéndome la frase arriba. Los niños pequeños no entienden lo que sienten. ¿Qué dices tú? ¿Mito o verdad? Los niños pequeños No entienden lo que sienten. no entienden lo que sienten. ¿Verdadero o falso?
Sí, yo creo que en parte sí, igual puede ser verdadero. ¿Sí? O sea, Sí. ¿por qué? Fundamento la Fundamento. Claro. Es como cuando venía en la prueba, ¿verdad? Si quiere arrugar la hoja, la arruga. La quiero Como cuando romper. venía falso, pero no ponía por qué. No, Claro. no, fundamento. Hay que fundamentar. Sí. Es que es propio de la etapa de ellos que están recién familiarizándose con las emociones. Entonces, ¿Hasta qué edad más o menos? Uy, yo creo que buena edad A los sería 40. quizás 50. 11 añitos. Ah, ya, igual harto. Sí, yo creo que hasta por ahí, porque en el fondo... Pero eso es un promedio, ¿no? Puede que haya niños que antes lo logren identificar. Sí, siempre hay niños que son mucho más conectados emocionalmente, o también el trabajo de los papás ha sido un poco más contundente y lo han guiado un poco más a como tener como esas habilidades emocionales. Pero yo siento que igual también son sus primeras experiencias con las emociones, entonces de repente están enojados y uno le dice, ¿qué te pasa? No sé. Pero se perciben enojados y eso hace que se enojen más. Lo sienten tan intenso que no logran identificar. También. Oye, ¿y en la adolescencia eso se acrecenta? Bueno, en la adolescencia ya deberías tener ese proceso un poquito más avanzado. Ahora, lo que sí en la adolescencia te juega un poquito en contra el tema como de la construcción de la identidad. Ah, ya. Ya. Que- Ese puede ser otro capítulo. Que ese puede ser otro Sí. capítulo. Más largo ya. Más Perfecto. largo. Oye, segundo mito. O mito o verdad, claro. Si un niño llora, hay que distraerlo para que se calme. Yo creo que distraerlo, ¿a qué edad? Depende. O sea, yo creo que chicos, po. Chiquitito, así Sí. como guaguitas. No sé si guagua, porque Sí, al final la hasta guagua 5 años. Hasta su 5 años. su única Ajá. método de comunicación la guagua es llorar, Ya. así que cuando ya construyen el lenguaje. Mira, yo creo que la palabra más que distraerlos sería dar espacios como de calma. ¿Ya? Por ejemplo, si está llorando, claro, tú igual vas a tratar de apartarte de un lugar que quizá hay mucha bulla. El tema de quizás distraer sería, claro, por ejemplo, si estuviéramos acá, tocar los globitos, pero que también él percibiera que el lugar es más seguro posible. ¿Ya? También el tema de la, no sé, de la temperatura, quizás hace mucho calor. Los niños de repente son súper como corporales, entonces de repente cuando algo no les gusta corporalmente, tienden como a gritar, si tienen hambre, tienen sueño. Entonces, por ejemplo... No distraerlo de su emoción, pero sí quizás del contexto, puede ser. Claro, una cosa así. Ahora, claro, si es una etapa quizás más grande, ¿Mm? pasadito eso, más que distraerlo sería como dar ese espacio de calma, pero ya que empezar como verbalmente, como vamos a caminar, vamos a salir un ratito, vamos Perfecto. a tomar aire. Oye, Perfecto. una de las preguntas que más se repiten es ¿cómo le enseño a mi hijo a manejar la frustración? ¿Cómo le enseña a la gente a manejar la frustración? La frustración. No sé ni cómo yo la manejo. Sí, porque incluso hasta uno grande puede tener dificultades con el tema de la frustración. Es que igual hay que entender que estar frustrado es una válido, energía aparte. válida Claro. que te va a pasar, porque efectivamente pasó algo que no querías que pasara. Pues yo creo que la forma de enseñarle quizás a nuestros hijos el tema de la tolerancia a la frustración y cosas así es haciéndote cargo que en el fondo hay algo que no te agrada. Porque de repente mucho se enseña como a evadir el tema de la frustración, pero se habla poco en el fondo de decir, hay algo que está ocurriendo y no me gusta. Exacto. Oye, ¿y Y cómo? vas a tener que, al menos, bueno, hay cosas que tú puedes quizás empezar a corregirla en el tiempo, pero ahora hay algo que no me gusta y como aceptarlo en el fondo, tener la tolerancia a la frustración, pues como lidiar con la tolerancia y bancártela por un ratito, no evadirla, así como, porque por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Y de repente hay gente que es como, tengo frustración, voy a hacer algo que me gusta. No, sabes que mejor filo, voy a hacer algo que No me gusta. evadirla, ya sabes que voy a jugar algo. Que entrete. Bacán igual. Sí. Rápido, Oye. efectivo. Puedes hacer algo para sacarte ese momento porque quizá uno desea como muy a negro
Y es como, por ejemplo, a mí me pasa, de repente cuando estoy demasiado sobrecargada, yo me voy a andar en bici. Voy y subo el cerro, tú sabes. Y ya cuando vuelvo, voy y me lanzo en el cerro. Cuando vuelvo ya mi concentración no está en ese foco, sí, entonces puedo... Está en mantenerte viva. Claro, mantenerme viva, saltando. Pero puedo manejar la situación de otra manera. Entonces quizás la evado un poco en el momento, o no es la palabra evadirla, pero sí cambio el foco para después y eso es lograrlo con otro... Es que en el fondo... ¿Me estás diagnosticando? No, es que puede que, por ejemplo, estás guardando la emoción y eso a lo mejor puede traer problemas. Es después. Que no la evado, después no, dije que la estás guardando. Ah, ya, claro, la reserva. La reservas, haces otra cosa, cambias tu foco eventualmente, pero esa emoción en algún momento puede volver y quizás no ahora, a los 50 años. Es que ahí, yendo a ese punto, claro, cuando tú te vas a negro hay un trabajo como cognitivo de pensamiento, decir, no puedo cambiar esto en el momento, quizás así en los próximos días, ya. Pero lidiando con el momento te dices, no puedo hacerlo. Entonces, claro, cognitivamente tú trabajas y dices, estoy con esta energía que me dice, pucha, ¿sabes qué? Me cuesta tolerar esto, me tirita el ojo, ¿cachai? Apunto a la parálisis facial. Pero tú estás lidiando con ese malestar que lo está igual viviendo tu cuerpo. No es solamente acá, pues, o sea, tu cuerpo igual se resiente. Entonces, a nivel de cuerpo, también está la necesidad de mi cuerpo se siente mal. Y obviamente, por ejemplo, el tema de salir a andar en bicicleta, salir a caminar, tu cuerpo dice, oh, qué rico. O no sé, ver un atardecer bonito. Igual sigues sintiéndose malestar de que algo no funcionó, pero tu cuerpo al menos está más balanceado con no lidiar con esa tensión corporal. Incluso siempre se dice que, por ejemplo, antes de cuando tienes un problema o algo así, o incluso en terapia, por ejemplo, tú de repente hablas en terapia cosas que no te gustan tanto y uno le dice al paciente así como, ahora que hablaste muy mal de la situación que te ocurrió, ahora ve a hacer algo que te gusta. Puede ser decir, ahora habla bien de la situación. ahora modifica lo que cambies. Ahora ve y anda a hacer lo que... Oye, yo como padre, ¿cómo puedo detectar señales o banderas de alerta de que mi hijo necesita ayuda psicológica? ¿O cómo me doy cuenta de que algo pasa, cambios de personalidad, etcétera? Generalmente es cuando todas estas emociones ya implican como un desgaste en una de las áreas de él. Por ejemplo, hay niños que son muy retraídos, pero por ejemplo en el colegio hay una dificultad social. No está compartiendo mucho con sus otros amigos. O cuando este niño, por ejemplo, tiene, no sé, un tema de enojo y en el colegio resulta que también está teniendo muchas complicaciones con sus otros compañeros. En general el colegio es como su primera, o sea, de hecho incluso es su primera ventana social, entonces cuando está disminuida o hay algo ahí que está pasando, idealmente ahí tener el acompañamiento psicológico, también como una orientación, más allá de hacer un trabajo, así como, oye, aquí está pasando algo, hay un diagnóstico, no, quizás también es solamente una orientación para él. Pero también, por ejemplo, en temas más de personalidad, puede ser, por ejemplo, con temas de retraimiento, o se está comiendo mucho las uñas. O más signos físicos, quizás. Signos físicos, como por ejemplo, el tema del sueño, se está despertando mucho en la noche, o no puede conciliar el dormir. Atracones de comida, y niños también presentan eso, como por ejemplo, ¿antes de dormir? ¿O en cualquier parte? En general, puede ser durante el día que, oye, mi hijo, ¿sabéis que está comiendo mucho? Así como, y uno nota que no es un comer y disfrutar, es como un atracón, como rápido. Oye, yo creo que vamos a tener que hacer otro capítulo, porque me quedaron muchas preguntas sobre las pantallas, sobre los juegos, que también hay depredadores sexuales, juegos de niños como Roblox. Creo que quizás te vamos a tener que invitar no hay para otro capítulo. Sí, nos quedamos con una hermosa sensación de que hablamos mucho del tema de reconocimiento de emociones y lo agradecemos ahí tu apoyo, pero también con muchas dudas, muchos temas quizás que no logramos profundizar.
y que son importantes abordar. Así que obviamente dejamos la invitación para que podamos de alguna otra forma ir llenando esos vacíos. E invitamos también a la gente, si también quedan con alguna preguntita para hacer, que la hagan llegar, y darte las gracias por querer venir, por querer compartir este espacio con nosotros, y eso. Esperamos que te hayas sentido cómoda. No. La verdad es que me quiero ir. Así que no vuelvo a esta cuestión, no vuelvo. Me retiro. Y rompiendo todo. Así, todavía hace la presentación, nada. Llamando No, al psicólogo. chiquillo. Necesito terapia en días. No, chiquillos, gracias a ustedes por Sí. el espacio. Yo, en verdad, feliz de comentar un poquito de Muy bien. experiencia de psicóloga y feliz porque esto está. Por último, ¿qué consejo le podrías dar a la De familia cierre. de cierre? Claro. En general, yo siento Expláyese. que La también- cámara es tuya, amiga. Claro. La cámara es mía ahora. Yo creo que también tiene que ver harto con lo que se ha hablado en el último momento, el tema de los suicidios que está pasando mucho en Santiago, de la depresión. Me tomo a una de las preguntas que me habían hecho, la verdad, que es muy importante el tema, si alguien comenta, hoy me siento mal, tratar de validarlo. Yo creo que ahí en ese sentido como personas, nunca hay que perder la empatía respecto a un otro. Aunque sean cosas muy simples, de repente increíble, te está hablando de todo un mundo interno de esa persona. Claro. De repente hay gente que dice, no, me siento rara. Porque también quizás por la vergüenza de quizás hablar un poco más, pero increíble uno dice, oye, ya, pero ¿qué te pasó? Y a veces la gente habla más, entonces igual siempre, en ese sentido quizás ese es como mi resumen o percepción de lo que tengo el día de hoy, puedo validar todo lo que siente el otro. Empatía y validar. Así es. Muy bonito. Bueno, Oye, muchas gracias. agradecemos ustedes, chiquillos. nuevamente. Gracias a los que nos están escuchando y nos miran por ahí. Y nos veremos en otra instancia. Sí, obvio. Sí, vamos a hacer otro capítulo, ¿no? Saltando en el cerro. No, de verdad. Saltando en el cerro, le digo. Vamos a hacer. En la naturaleza. Vamos a hacer como 10 capítulos porque parece que nos vamos a terapiar nosotros también. También, aprovechando. Oye, ya. Nos vemos en otro capítulo. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao. Adiós.